Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema que realmente traía mucha confusión a mi vida, que es el tema de llamado, propósito y ministerio. Y por más de que fui a un montón de cultos, reuniones que se enseñan sobre propósito, sobre llamado, siento que estaba confundida. Entonces quiero plantearlo de la manera que yo lo entendí ahora y espero poder ser clara y que se me pueda entender. Y también estaba viendo justamente un reel en el que un pastor, predicador, no sé quién es obviamente, hablaba sobre el propósito, de que uno tiene que entender cuál es su propósito, y daba el ejemplo de, creo que era de Noé, cuando él construye el arca. Pero el resumen tampoco entendí a qué quería llegar porque aparte era un reel, o sea, algo muy cortito. Al entrar en los comentarios de ese reel, vi un montón de gente confundida también. Y entonces le voy a mostrar para que ustedes entiendan a qué me refiero. Dice el primero, sí, exacto, si pudiera hablar con Dios, le pediría discernimiento para poder ver mi propósito de vida, para no estar dando golpes en la vida. Otro dice, nuestro propósito es glorificar a Dios y no hay otra manera de hacerlo sino solamente en Cristo. Otro dice, el propósito de cada uno es hacer la voluntad del Padre y es difundir el Evangelio a cada criatura y alabar y glorificar a Dios en todo. Otro dice, Dios nos envió a ganar almas para Él. Otro dice, entonces, ¿cuál sería un propósito de vida? Y alguien le responde, el que Dios le dio. Usted debe averiguarlo. Pobre hombre, pobre. Hay uno que me encantó y le tenía que poner me gusta porque es, por favor, o sea, esto, vivir y dejar vivir en paz y armonía. Ese es el mío, o sea, Same. Realmente hay mucha gente confundida con respecto al tema. Es como un tema que también me hace mucho ruido y yo digo, ok, Señor, yo quiero entender cuál es el propósito por el cual tú me trajiste al mundo, entender mi llamado y entender o conocer o descubrir cuál es el ministerio que tú me has entregado, si es que me has entregado uno. Hay muchas personas que piensan, y este es un pensamiento que realmente me trae mucho conflicto, justamente por eso nace todo esto de qué es el propósito, porque hay personas que dicen que el propósito es cuando vos en el camino en Dios vas caminando y hay un punto específico en el que vos haces algo específico y era para eso que Dios te trajo al mundo, o sea, para ese algo específico Dios te había traído. Y hay otras personas que dicen que no, que cuando ya entras en el camino de Dios, ya entras y la vida es una vida de propósito, todo el caminar en Dios es una vida de propósito. Entonces yo decía, los dos es uno, ¿qué? O sea, pero bueno, me puse a investigar mucho. Miren que vengo rearmada con versículos bíblicos, cosa que nadie me venga y me diga, ay, pero es que no tenés fundamentos bíblicos. Pues sí lo tengo. Llamado propósito ministerio. Para empezar a explicarles de la manera que yo entendí en mi búsqueda ahora, quiero empezar por el Génesis. El hombre fue creado y Dios lo puso en el huerto del Edén para gobernar. Esto dice en Génesis 1:26. Dice, está la palabra que señoree, y yo busqué qué significa esto, y es dominar, mandar, apoderarse de algo, sujetar algo a su dominio. Entonces, el hombre fue creado para gobernar, para señorear ahí, en el lugar que Dios le había dado, habitando en la presencia de Dios. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto. Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, los coloca en el huerto del Edén y le da una orden que era que ellos señoreen. O sea, Dios en su creación dice, ok, yo esto creo, esta es mi creación y ahora voy a poner al hombre y a la mujer para que gobiernen sobre ella, pero no solo para que gobiernen y estén allá. O sea,
chicos, les dejo esto, yo me voy de nuevo a mi trono. No, sino que les dio ese lugar y él mismo habitaba en ese lugar. Y esto es algo que me vuela la cabeza, porque imagínense Adán y Eva gobernando la creación de Dios y Dios mismo ahí en medio de ellos. ¿Entienden esto? Literalmente vivían en la presencia de Dios, o sea, con Él ahí. Esto quiere decir que el hombre fue creado para habitar en la presencia de Dios y cumplir con lo que Él le había mandado hacer, que era señorear. Dice Isaías 43:7, todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, según Isaías, dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Pero, ¿cómo se da esto de glorificar a Dios? O sea, primero que nada, para glorificar a Dios hay que entender quién es Dios, hay que conocerlo. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Dice, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, el primer paso para glorificar a Dios sería reconocer quién es Dios. También en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el 11 dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y algo que destaco acá de este versículo es que dice que conozcamos, que creamos y entendamos quién es Él, y que fuera de Él no hay quien salve. Entonces el primer paso para glorificar a Dios es entender quién es Él. Adán y Eva, ¿estaban cumpliendo su propósito? Sí, porque Dios los creó para que habiten en su presencia, para que gobiernen sobre su creación. Dios los creó para gloria de Él. Esto se cumple cuando hay una fidelidad en el hombre, de decir, ok, yo fui creado para glorificar a Dios y mi forma de glorificarlo es serle fiel a lo que Él me ha mandado a hacer. Con esto simple podemos decir, ok, el hombre en un principio fue creado, como dice ahí Isaías 43:7, todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Podemos ver que en un principio Dios crea al hombre con el propósito de glorificarlo a Él. O sea, nosotros fuimos creados para la gloria de Él. Y esto únicamente se cumple cuando respondemos a esa orden que Él nos ha dado de señorear sobre su creación y habitar en su presencia. Entonces acá respondemos esta pregunta sencilla que tenemos todos de ¿por qué? ¿Para qué me creó Dios? O sea, ¿cuál es mi propósito? Literalmente, tu propósito es glorificar a Dios. No sé cómo explicarles para que dimensionen lo que yo estoy entendiendo. ¿Qué años nos pasamos buscando cuál es mi propósito? Señor, muéstrame cuál es mi propósito. ¿Para qué me has traído al mundo? Señor, cuando en su palabra es clara y nos está diciendo, te creé con el propósito de que tu vida me glorifique. Podemos decir que respondemos a esta primera pregunta, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es glorificar a Dios y habitar en su presencia. Y como decía antes, ¿cómo hago esto? Primero que nada, reconociendo quién es Él, conociendo quién es, viviendo en su presencia y respondiendo con fidelidad a lo que Él te ha llamado a hacer, que es gobernar, dominar, señorear el lugar que Él te ha dado. Yo pienso que si Adán y Eva no hubieran fallado con su propósito, porque si bien sabemos que sí, fallaron, pecaron, si ellos no hubieran hecho eso, quizás hoy todos nosotros estaríamos ahí, habitando en la presencia de Dios, cumpliendo con nuestro propósito de glorificarlo.
Pero obviamente la historia no es así. Sabemos que Adán y Eva comen del fruto que Dios le dijo que no comiesen. Y acá en este momento surge la rebelión, la rebeldía, ir en contra de una orden que Dios le había dado a ellos, que no hicieran. Automáticamente cuando ellos hacen esto, se introduce el pecado en el hombre. Algo que me encanta es que también pensaba se hizo muy popular como ahora en los reels y demás eso de un hombre que resuelva. O sea, todos queremos ahora un hombre que resuelva, pero si hay alguien que resuelve, que me fascina pensar en esto, es Dios. Porque nosotros de alguna manera, voy a usar esta palabra, pero la cagamos, ¿entienden? O sea, nosotros de alguna manera lo arruinamos. Dios, o sea, imaginen esto por un momento. Dios crea el mundo, su creación, y dice, bien, es bueno. Ahora quiero crear al hombre para que gobierne sobre mi creación. O sea, el privilegio que nos dio de... Es más, hay un salmo que lo dice, que es el Salmo 8, versículo 4, y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice que Dios nos hizo menor a los ángeles, pero aún así nos dio poder sobre su creación, cosa que a los ángeles no les ha dado. Y aún así fallamos, pero me encanta porque, como decía antes, Dios es el Dios que resuelve, porque dice, ok, mira, vos lo arruinaste. ¿Y qué pasa? Obviamente Dios al hombre lo saca del huerto. Vamos a leer también Génesis. Es que yo les dije, yo vine con 40.000 versículos y si no los leo no va a tener sentido nada de esto. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ¿qué pasa? Automáticamente cuando el hombre y la mujer pecan, Dios dice, los echo. O sea, los echa del huerto, los echa de su presencia. La Biblia es clara con esto y dice, ser santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre se revela a Dios? Y digo revelar porque está yendo en contra de lo que Dios mismo le había dicho que no haga. Se introduce el pecado. Y Dios, siendo un Dios santo, no puede vivir o convivir donde hay pecado. Entonces, tristemente, lo echa al hombre. Se produce esta separación entre el hombre y Dios, que lo voy a plantear como esta manera, como si fuera un abismo que separa a Dios del hombre. Y por eso digo de nuevo que me encanta porque Dios resuelve esta situación. Es Dios diciéndote, ok, fallaste, te equivocaste, por causa de esto se introdujo el pecado en la humanidad, pero yo tengo un plan redentor llamado Jesús. Voy a llorar. Me conmueve pensar que la cagamos y ni siquiera algo que podíamos haber hecho lo hubiera arreglado, porque ahí también en Isaías dice, no hay quien salve, solo yo. O sea, lo que con nuestras fuerzas humanas, lo que sea que hubiéramos hecho no iba a ser suficiente. Lo único que tenía la solución para volver a conectarnos con Dios era Dios. Entonces manda a su Hijo llamado Jesús a que vaya en esa cruz y muera por nosotros, y podría tardar mucho en hablar de este tema, de lo que fue el acto de Jesús en la cruz, de que Él es ese puente que nos conecta, que nos ayuda a cruzar ese abismo llamado pecado, que Él es quien abrió una puerta o quien rasgó el velo para que podamos de nuevo nosotros meternos o introducirnos en la presencia de Dios. Quiero enfocarme más que nada ahora en lo que sería el llamado, que Dios me lo planteaba de esta manera mientras yo buscaba los versículos y mientras
trataba de entender y Dios me lo planteaba de esta manera. ¿De dónde sale el llamado? O sea, porque Dios en un principio nos creó con un propósito. No hay ningún llamado en el principio, en la creación, en el por qué hizo al hombre. No hay un llamado, hay un propósito. Entonces Dios me hacía entender esto, que el pecado, que por causa del pecado y de la separación, Dios tiene que mandar a su hijo para crear ese puente por el cual nosotros podamos acercarnos nuevamente a Dios y a su presencia. Porque ¿qué pasa? El propósito por el cual fuimos creados únicamente se va a cumplir si nosotros habitamos en la presencia de Dios. Es imposible cumplir un propósito fuera de la presencia de Dios. Entonces lo que Dios dice es, ok, voy a crear este puente llamado Jesús para que el hombre pueda volver a mi presencia. Y ahí viene el primer llamado, que creo que es el llamado que todos tenemos, que es volver. Volver a mi presencia. Por eso está la canción de Generación 12. Vuelvo a casa. Porque es el primer llamado de Dios diciéndonos, ok, lo arruinaste, yo hice o creé una solución llamado Jesús, que es el puente que te va a conectar de nuevo con mi presencia y va a ser la manera en la que nuevamente puedas cumplir con ese propósito original, porque si hay algo que hay que tener muy en claro, que la Biblia también lo dice muy claro, es que Dios es el mismo siempre, Él no va a cambiar. El propósito del hombre de un principio sigue siendo hasta hoy el mismo. Dios no dijo, listo, pecaron, le voy a cambiar el propósito. Y no, el propósito original del hombre es glorificar a Dios. Y eso no va a cambiar. Entonces Dios crea este puente llamado Jesús que nos conecta y nos hace ese primer llamado. Volvé a mi presencia. Jesús es quien nos mostró el camino hacia Dios. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que hizo Jesús fue, después ya de que Él fue crucificado y resucitó al tercer día, Él lo que hace es establecer lo que hoy conocemos como iglesia. Marcos 3:13, que dice la elección de los 12 apóstoles. Porque obviamente Jesús empieza a establecer su iglesia, elige a 12 hombres a los cuales los llama apóstoles. Y dice el capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La palabra apóstol Jesús la toma del Imperio Romano. Lo que hacía el Imperio Romano era tomar territorio. Lo que el Imperio Romano quería no era simplemente tomar territorio y que eso sea parte de Roma, sino lo que ellos querían era que en ese lugar las personas vivan con la cultura de Roma. Entonces lo que ellos hacían tenían un grupo de personas a las que le llamaban apóstoles, que eran enviados a estos nuevos territorios para que ellos puedan bajar la cultura del reino, para que ellos puedan bajar la cultura del imperio romano. Entonces Jesús toma a estos 12 hombres y le dice, ok, ahora ustedes son mis apóstoles y yo los envío. Lo que Jesús estaba diciendo era literalmente, ahora ustedes van a ser embajadores, pero no de la cultura del Imperio Romano, ni que esto ni que lo otro, sino que ustedes van a ser embajadores de la cultura del reino de los cielos. Todo discípulo tiene un llamado apostólico, o sea, vos y yo tenemos un llamado apostólico, y no me estoy refiriendo al ministerio apostólico, sino me estoy refiriendo al llamado apostólico, que el apóstol es la persona que baja la cultura del reino de los cielos acá en la tierra, ahí en tu zona de influencia, ahí donde vos estás. Estamos llamados a bajar la cultura del reino de los cielos. O sea, tu llamado es llevar a este mundo a un encuentro con Dios por medio de Jesús. Y
a ser de ese lugar que Dios te ha colocado embajador de la cultura del reino de los cielos. Dios me mostraba de esta manera. Hay un propósito original y hay un llamado que es el volver a mi presencia. Una vez que volvemos a su presencia, ya hay otro llamado, ok, vos ya viniste, vos estás acá, pero hay toda una humanidad separada de mi presencia por causa del pecado. Entonces viene el llamado apostólico, que es que vos y yo podamos ser embajadores de su presencia en el lugar en el que nos encontremos. Yendo a la historia, Jesús manda a sus apóstoles a que sanen enfermos, los manda a predicar del Evangelio. Se empieza a establecer un cuerpo, personas que se reunían y que adoraban a Dios, y empieza a ver la necesidad de ministerios. Y Dios me lo planteaba de esta manera: ¿por qué hay 5 ministerios? Y para eso quiero leerles Efesios 4, del 11 al 12. Dice el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo, refiriéndose a Jesús. Y dice el 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algo que me encanta, que acá es muy específico, no dice para edificación de la iglesia, sino dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos deja en claro que la iglesia somos vos y yo, y juntos conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Empieza a crecer, empieza a haber mucha gente que empieza a tener un encuentro con Jesús, empieza a formarse lo que es el cuerpo de Cristo. Y hay un Jesús que nos ha dejado una estatura, una medida de cómo ser. Entonces surge la necesidad de estos ministerios. Dice, Él mismo estableció a unos y a otros y a otros. Y acá está los 5 ministerios que conocemos. No estoy completamente convencida de que todos tenemos un ministerio que desarrollar. Y lo voy a decir así porque por mucho tiempo nos han enseñado que todos tenemos un ministerio, que vos sí o sí, o sos profeta, o sos maestro, o sos apóstol, o sos evangelista, pero yo no sé si es tan bíblico eso, entonces no estoy completamente convencida de que sí o sí todos tenemos un ministerio que desarrollar. Su palabra dice a unos, a otros y a otros para edificación del cuerpo. Entonces, no me parece lógico pensar que todos tengamos que ser apóstol, profeta, maestro. O sea, seríamos una congregación de apóstol, maestro, profetas. Esa simple opinión mía, eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo que sí es que hay personas que tienen uno de estos ministerios que es para edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces nos dijeron que tu propósito es cumplir o es alcanzar ese ministerio que Dios te ha dado. Veo mucha gente confundida, veo mucha gente que piensa que por estar en uno de estos 5 ministerios, piensa que eso es cumplir propósito. Y realmente siento que estamos siendo muy confundidos con el tema, y por eso quería realmente plantearlo de esta manera. Cómo se van dando todas las cosas, el por qué se dieron las cosas. Y Dios me lo planteaba así de sencillo. El hombre fue creado con el propósito de glorificarme, de habitar en mi presencia. El pecado separa al hombre de mi presencia, pero yo en mi gracia creo un plan redentor llamado Jesús. Por medio de ese plan vuelvo a llamar al hombre a que venga y habite en mi presencia. Y surge este otro llamado apostólico, de ser quien
baje la cultura del reino de los cielos en ese lugar. Es literalmente el mismo, vuelve el mismo propósito de gobernar sobre eso que Dios te ha dado. Habrán escuchado, yo veo mucho eso de que hay un llamado general, que es ir y predicar, que es la gran comisión, y que hay un llamado específico. Realmente creo que ese llamado específico tiene más que ver con cómo te vas a desenvolver respondiendo a ese llamado apostólico en base a los dones que Dios te ha dado, en base a aquello que te apasiona hacer, en base a eso que te estás dedicando a hacer, que puede ser la cocina, que puede ser el arte. No sé, porque justamente ahí está la multiforma, la multigracia de Dios de decir, yo necesito que mi mensaje de salvación llegue a todas las personas. Y no necesariamente va a ser con que todos nos metamos en la iglesia y ahí estemos respondiendo al llamado y que todos nos dediquemos a desarrollar un ministerio que es exclusivamente para edificar el cuerpo de Cristo, sino que hay gente que nunca vamos a meter dentro de una iglesia, o no sé si decir nunca, pero que va a ser más difícil meter a toda la gente en la iglesia. Pero lo que sí podemos hacer es que todos los que estamos dentro de la iglesia, mejor dicho, dentro del cuerpo de Cristo, es salir afuera respondiendo a nuestro llamado apostólico, siendo específico en tu área, en lo que vos hagas, a lo que vos te dediques y puedas llevar ese mensaje. Y Dios me planteaba de esta manera lo que es propósito, lo que es llamado y lo que es ministerio. Algo que me afligía bastante es ver personas que por años están en la iglesia esperando alcanzar ese ministerio, porque tenemos esa mentalidad como que si alcanzamos el ministerio estamos alcanzando propósito. Tenemos esa mentalidad que si alcanzamos el ministerio es porque dijimos que sí al llamado. Y es muy triste ver a personas que se pasan años en la iglesia, quizás sirviendo, quizás van a la limpieza, quizás están en los grupos, quizás están en todas las reuniones, quizás están en el grupo de alabanza, de portería, en cualquier área, quizás están sirviendo con los niños años, esperando que llegue el día en que digan, listo, este es tu ministerio, empezaste a cumplir tu propósito, este es el título que vas a tener ahora, este es el nuevo nombre. Y años nos pasamos la vida enfocados, yendo detrás de ese título. Dios me hablaba, es que el ministerio es el resultado de, no es la meta. El motivo, no es el por qué lo tenés que hacer. Y si en su gracia Él te da un ministerio, es el resultado. No quiere decir que porque nunca tengas el título de un ministerio, no estés cumpliendo propósito. Todo lo contrario, vos cumplís propósito con o sin título ministerial, porque tu propósito se basa en que tu vida glorifique a Dios. Y algo que también me hacía pensar mucho Dios es, cuando vos entendés que tu propósito es glorificar a Dios, tu enfoque va a estar en eso, ya tu vida va a girar en torno a eso. No vas a estar pensando en un montón de cosas equivocadas, sino que vas a decir, a ver, si el propósito de mi vida es glorificar a Dios, ok, mi forma de vestir está glorificando a Dios, mi forma de hablar está glorificando a Dios, mi forma de pensar está glorificando a Dios, mi forma de comunicarme con las demás personas está glorificando a Dios, mi forma de adorar, mi forma de ser, lo que yo estoy estudiando, la carrera que estoy haciendo, en lo que yo estoy invirtiendo tiempo, todo lo que yo hago y lo que soy y lo que voy a hacer, está glorificando a Dios. Cuando entendemos eso, nos empezamos a enfocar en lo que realmente importa. De entender esto, hasta sentí paz, porque muchas veces somos tan presionados como jóvenes o aún los adultos, somos tan presionados. Vos tenés que saber, vos tenés que pedirle a Dios que te muestre cuál es tu propósito. Vos naciste con un propósito, y estamos ahí
¿Cuántas veces estamos orando, Dios, ¿cuál es mi propósito? Revélame. Y yo pensaba como que tenía que venir en sueño, o muchas veces esperamos que un profeta venga y nos diga, mira, este es tu propósito. Cuando la Biblia es clara y en su palabra podemos encontrar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado. Y te digo la verdad, es verdad, hay cosas que no sabemos. Y hay un montón de historias en la Biblia como la de Noé, que nosotros pensamos y decimos, pero Noé fue creado con un propósito específico que era crear el arca de Noé, crear el arca y salvar a esos animales y a su familia y todo ese cuento y toda esa historia, pero no estamos viendo que Noé era un hombre que vivía en la presencia de Dios y que su vida era un constante glorificar a Dios, porque si él no estaba cumpliendo con ese propósito, Dios de un principio no lo hubiera llamado a crear el arca. Era el único hombre que tenía esa conexión con Dios para poder escuchar y entender que Dios le estaba mandando a hacer algo, y encima la obediencia de él de responder que sí. Simplemente Dios lo usó a él porque él era una persona que estaba en su presencia, que su vida era un constante glorificar a Dios. Y puede ser que tu anhelo sea alcanzar un ministerio, lo cual no está mal, pero mi consejo hoy es que no pongas a ese ministerio como la meta, porque tu enfoque estaría equivocado. Creo que el enfoque debería ser que tu vida sea un constante glorificar a Dios, y ya eso va a ir dando los resultados que tenga que dar. Y si el anhelo de tu corazón es alcanzar un ministerio, seguramente el Espíritu puso ese anhelo en tu corazón, pero que tu enfoque sea habitar en su presencia y ser ese embajador de la cultura del reino de los cielos en el lugar donde te encuentres. Ahí donde quizá decís, pero acá no soy notada, yo quiero tener un llamado como el de Itiel Arroyo, que es un pastor juvenil reconocido y que sí, pero el propósito de Itiel Arroyo no es que él se vaya iglesia por iglesia a predicar. Ese simplemente es la gracia de Dios usándolo para que más personas podamos entender más de él, pero no es su propósito en sí. El propósito de él es glorificar a Dios con su vida, con su existencia, con lo que es él, con lo que él hace. Entonces nada, espero que se haya entendido el mensaje que quería transmitirles ahora, qué es tu propósito, cuál es tu llamado. Creo que para mí esto me ha quedado súper claro. Pues esto ya nunca más voy a orar de, Señor, ¿cuál es mi propósito? Ya sé cuál es mi propósito, que mi vida sea un constante glorificar. Y encima, al entender esto, todavía vemos que nuestra vida tenemos que ponerla en orden en todas las áreas. No voy a orar más para que Dios me diga qué tengo que hacer, porque ya sé lo que tengo que hacer. En su palabra Él ya nos dice qué tenemos que hacer. Entonces creo que tenemos que ser una generación, que esta sea la generación que deje de preguntarle a Dios qué tengo que hacer, porque siento que Dios está en el cielo así como que te di una Biblia para que leas y ahí dice lo que tenés que hacer. Chicos, dejemos de esperar que venga un profeta y que nos diga las cosas en la cara. Dejemos de esperar que nuestro pastor nos diga. Dejemos de esperar tener un sueño. Leamos la Biblia. Lean la Biblia. Pidamos a Dios discernimiento, entendimiento. Espero haber sido clara, pero no haberlos enredado muchísimo. Si tenés otro punto de vista, si crees que estoy equivocada, allá tú. Esto me ha quedado más claro a mí. Chao.